Bien, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a este corto video que tiene como propósito acompañar un poco la explicación de este tema de los fundamentos de la fe cristiana para el grado octavo, que corresponde a lo que viven los cristianos. A través de tres pequeños videos para tres actividades sencillas de acercamiento a lo que viven los cristianos, vamos a contemplar eh, cómo eh, el hombre o mujer que acepta la fe cristiana y desea vivir de acuerdo con ella, eh, se acerca a ese, por supuesto, el mandamiento del amor que es dado por Jesús, pero que aquí a través de este tema lo veremos sobre los 10 mandamientos repartidos en tres grupos que vamos a ver a partir de este video, este primer video, los tres primeros, eh, luego otro grupo de tres y luego otro grupo de cuatro y finalmente un grupo de tres para terminar este tema sencillo. No tiene como propósito buscar que alguien que es creyente empiece a creer, empiece a no creer, o alguien que es ateo se vuelva creyente, o que un testigo de Jehová se convierta al Islam, o que algún budista se haga cristiano. No, no tiene como propósito eso. Acercarnos brevemente a estos contenidos de la fe cristiana, que es lo que viven los cristianos, los 10 mandamientos, en el cual abordaremos tres elementos fundamentales: el texto de la Biblia, una breve explicación y cómo se incumple hoy. Vamos a mirar brevemente a través de este corto video un acompañamiento que ustedes complementarán con la lectura que aparece pues en su texto guía y con las preguntas problematizadoras que les pueden ayudar a, a completar a fundamentar este tema, que no es una catequesis, no es una predicación, no es una escuela dominical de Biblia, sino un acercamiento a estos elementos de la fe cristiana. Bien, los 10 mandamientos. El primer mandamiento está: yo soy el Señor tu Dios. Este es el texto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así aparece el texto básico de ese primer mandamiento. Una breve explicación. Eh, ¿Qué es amar a Dios sobre todas las cosas? Es no tener ninguna clase de ídolos. Un ídolo es una cosa sin importancia a la cual se le da tanta importancia que llega a ocupar el lugar de Dios. Mm, Voy a traer, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Aquí tenemos en la gráfica. El dinero se convierte en un ídolo. Adorar a un Dios falso. Eso es un ídolo. Un Dios falso eh, que puede tener o no tener figura. Puede estar en el ambiente. Un ídolo, por ejemplo, a nivel de artistas que se convierte, yo que digo, Juanes en un ídolo. Y entonces mucha gente empieza a incluso a adorarlo y su vida empieza a depender del éxito o fracaso de su ídolo. A nivel de fútbol, yo que digo, músicas, distintas cosas, formas, no solamente imágenes religiosas a las cuales se les suele dar categoría de ídolos, cuando en realidad son elementos de la cultura popular, que son elementos religiosos o cosas sagradas, pero que en ningún momento pueden llegar a reemplazar a Dios. Adorar al Dios único, en espíritu y en verdad. Podríamos decir como una ampliación de este primer mandamiento como explicación. Agustín de Hipona decía: Dios creó todas las cosas para, para el servicio del hombre y la mujer, para que el hombre y la mujer se enseñoreen de ellos. Pero el hombre y la mujer fueron creados para amar, conocer, seguir y servir a Dios en este mundo y disfrutar de Él en la plenitud. De hecho, los judíos se ponían una cosita aquí en la cabeza, se llama solideo, es decir, solo Dios está por encima mío. Eh, la, las cosas deben ser, el ser humano debe enseñorearse de las cosas están abajo de él, bajo su dominio, solo Dios está por encima.
no debe convertir a nadie en una divinidad, en un Dios falso, sino adorar al Dios único. ¿Cómo se incumple hoy? A través de la superstición. Todos aquellos agüeros, todos aquí en la parte izquierda de la pantalla tenemos esto, dice mala suerte, el 13, los gatos, las calaveras, las escaleras, todo eso es superstición, agüeros. Las personas que tienen agüeros incumplen este primer mandamiento. Las personas que practican la magia, la hechicería, tabla ouija, satanismo, consultar cartas, hacerse leer el tabaco, invocar mediums, actos sacrílegos que ofenden eh, a Dios y las cosas sagradas de los demás, el ateísmo, el agnosticismo, que es ignorar la, ser agnóstico, es decir, no dar importancia, ignorar todo lo relacionado con Dios, el fanatismo religioso, la agresión a miembros de otra religión, va en contra del primer mandamiento, la nueva era, un movimiento de adoración a la energía universal y a una cantidad de elementos que serán abordados en el grado 11 cuando se estudie la historia de las religiones, la nueva era. La egolatría, culto al yo, el cientificismo, es decir, la esclavitud de la ciencia en la absolutización de la ciencia, la ignorancia invencible. Hay dos clases de ignorancia, ignorancia vencible e ignorancia invencible. La ignorancia vencible es la que todos tenemos, todos desconocemos mucho de todo, pero deseamos conocer, deseamos ilustrarnos. La ignorancia invencible es aquella que no sé nada de eso, pero no quiero ver, no quiero ir, no quiero hablar del tema. Me cierro, ignorancia invencible. Vivir según el ateísmo práctico, que es afirmar que Dios existe, pero vivir como si no existiera, convirtiendo la fe en un negocio, haciéndose seguidor de un hombre, de una mujer, a quien se le considera muy virtuoso, un equipo de fútbol, un cantante, modelo, un idealismo, esclavo del dinero, la moda, o cierto tipo de música, o algo más conocido, cercano a nuestro, de una camiseta, que a veces, cuando la camiseta se convierte en un ídolo y reemplaza a Dios, cuando se hace matar o se mata por una camiseta. Se puso la vida humana por debajo de una camiseta, quiere decir que esa camiseta se convirtió en un Dios. Segundo mandamiento. No pronunciarás el nombre de Dios en vano, no jurarás su santo nombre en vano. Aquí en la parte de arriba aparece la expresión hebrea antigua, yo soy el que soy. No pronunciar el nombre de Dios en vano, no jurar su santo nombre en vano, significa que el nombre de Dios es Dios mismo. Ya en algún momento hablaremos como cuando se dice el nombre de Dios, el reino de Dios, el reino del cielo, Dios, el paraíso, se habla de una sola realidad, Dios. Por tanto, decir el nombre de Dios es Dios mismo. No poner a Dios como testigo. Mm, La Biblia afirma que su sí sea sí y su no sea no, porque lo demás lo agrega el demonio, es decir, no usar indebidamente el nombre de Dios. Explicación, es común escuchar el nombre de Dios en todos lados. Todo se justifica en nombre de Dios, pero nosotros sabemos que a Dios no le interesan los nombres, sino las acciones. Las acciones. No tanto si usa o no usa un nombre o no, sino cómo es su vida frente a Dios. ¿Cómo se incumple hoy este segundo mandamiento? Jurando en falso, insultando a Dios con chistes, burlarse de las cosas sagradas o utilizar las cosas sagradas indebidamente. Son maneras como se incumple este segundo mandamiento. Sobre todo se ha vuelto común que las personas que se dicen creyentes eh, hacen chistes acerca de Dios o hacen chistes de lo sagrado, se burlan de las cosas sagradas de los demás. Puede ser que para alguien un árbol es sagrado, para otro no. Tenemos que respetar lo que cada uno considera sagrado. En esta caricatura la elegí para ponerla aquí porque es una, es una serie en la cual se insulta a Dios con chistes demasiado grotescos. Tercer mandamiento y último de este primer tema, de lo que
viven los cristianos, está el de eh, acuérdate de observar el día séptimo, día del Señor, santificar las fiestas, es el texto. La explicación, hay que participar en la acción creadora de Dios. La liberación llegará un día por el poder de Dios y el trabajo de los hombres. Celebrar domingos pasajeros en espera de un domingo definitivo, es decir, celebrar días de reposo que se terminan en espera de un día de reposo definitivo que no se terminará. Eh, Hay que darle un sentido sagrado al descanso, no egoísta, sino un sentido comunitario. Es decir, el día dedicado al Señor o el tiempo dedicado al Señor o el tiempo de descanso no es únicamente para relajarme, dedicarme a actividades, sino para consagrar a Dios, para consagrar ese tiempo, ese espacio a Dios a través del encuentro familiar, a través del descanso familiar, a través de la oración o de otras actividades, consagrar a Dios ese tiempo. ¿Cómo se incumple hoy? Trabajar el domingo innecesariamente, no evangelizar, no ir a la iglesia el día de domingo o en ocasiones especiales, no dar gracias a Dios por los alimentos y por todos los favores recibidos, no acatar las sugerencias de los dirigentes de la iglesia, dar más importancia a las celebraciones familiares y sociales que a la resurrección de Cristo. Es decir, este mandamiento está asociado con el carácter sagrado del descanso. Mm, Algunos dirán, pero es que el día séptimo, el día sexto, el sábado o es el domingo, pues sobre ello hay distintas explicaciones mucho más amplias, mucho más profundas. Se me ocurre de momento mirar el Padre Toro en YouTube, tiene una explicación grande sobre este día que es el sábado para los judíos y por qué para los cristianos es el día domingo. Para la fe cristiana es el domingo día del Señor, en tanto que se celebra la resurrección de Cristo. Es el día en que Cristo ha vencido la muerte y por consiguiente establecido sagrado para la fe cristiana, pues con otras explicaciones que en este momento, digamos, no son de nuestra importancia, pero no vamos a profundizar en tanto que no estamos como lo dije al comienzo, en una catequesis o en una escuela dominical de Biblia o en eh, una predicación o un servicio litúrgico, no, sino que es un acercamiento breve a estos elementos fundamentales de la fe cristiana. Pues bien, hasta una próxima oportunidad y que sea de gran éxito sus trabajos en casa.